¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de la conversa de fin de semana. Para el día de hoy tenemos los avances en la paz total. Para ello contamos con la presencia, con la participación el día de hoy en esta conversa del periodista Otto Hernán Riaño, un comunicador de gran y larga experiencia desde el sector alternativo, independiente de la comunicación, con quien vamos a compartir algunas reflexiones en clave de pedagogía sobre eso que se llama la paz total, ese proceso que es uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Vamos a ahondar un poquitico sobre todo en definiciones, sobre todo en eso que siempre hemos tratado de hacer acá en la conversa de fin de semana, que es tratar de hacer pedagogía entre todos. Vamos aprendiendo sobre todos estos temas que, si bien es cierto, hacen parte del día a día de la opinión pública, muchas veces no tenemos muy claro ciertas definiciones ni ciertas aproximaciones a estos fenómenos políticos y sociales. Con don Otto Hernán Riaño vamos a conversar un poquitico de eso. Pero antes de darle paso a nuestra conversación, agradecerles a ustedes por seguir haciendo grande la familia de la conversa de fin de semana, invitarlos nuevamente a que les sigan dando manita arriba, me gusta a nuestra fanpage en Facebook, recordarles que ya estamos en Instagram y que sigan visitando las páginas, nuestros perfiles en las redes sociales donde está la familia de la conversa de fin de semana. Agradecerles también por seguir visitando nuestro blog, la conversa findesemana.blogspot.com. No olviden que pueden vincularse a este proyecto de la conversa de fin de semana por dos formas. La primera, a través de nuestra campaña Una vaca por la conversa en el portal baki.co, y la otra es vincularse como pautantes, como anunciadores de este espacio, tal como ya lo vienen haciendo Minca al Natural y la cerveza Cannabis Dorada. Eh, no me queda más invitarlos, por favor, a empezar a darle compartir con sus redes, con sus amigos, con sus familiares, para que empecemos en esta conversa de fin de semana del día de hoy, que se llama Los avances de la paz total, con el periodista invitado Otto Hernán Riaño. No se desconecten, vamos con la presentación y de lleno con la conversa con Otto Hernán. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a un espacio más de la conversa de fin de semana, la Casa de la Opinión Independiente y Alternativa, generada desde la provincia colombiana, más exactamente del norte del departamento del Cauca. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, a mi lado, hoy tenemos el gusto, el honor, el privilegio de contar con un periodista de larga data, de gran experiencia, y que también es independiente, pertenece a estos comunicadores, periodistas progresistas, y con él vamos a hablar del tema que ustedes vieron en la presentación y que durante esta semana hemos estado tocando, que son los avances de la paz total. En términos generales vamos a conversar un poquitico sobre la paz total. Pero antes de arrancar, permítame, ni más faltaba saludar a nuestro invitado, agradeciéndole de antemano pues que haya sacado tiempo de su agenda y nos permita pues conversar con él. Don Otto Hernán Riaño, muchas gracias por aceptar la invitación a la conversa de fin de semana y ni más faltaba, esta es su casa. ¿Cómo ha estado? Orlando, muy buenas tardes. Pues nos encontramos muy a la expectativa de lo que está pasando, porque pues aquí en Colombia y por efectos de los medios de comunicación comerciales, la gran prensa que se conoce así,
Todos los días crean un escándalo nuevo para tapar el anterior, o sea que uno tiene que estar permanentemente a la expectativa de lo que pasa. Eso tiene que ver con nuestro tema de hoy y estoy a su disposición, Orlando. No, no, no me canso de agradecerle a don Oternam, que es un periodista, como les decía, de bastante recorrido. Entonces, hoy vamos a aprovechar ese conocimiento y ese bagaje. Don Otto, la paz total. Previo a, fuera de grabación estábamos hablando y coincidíamos en que el tema de la paz es un tema demasiado amplio, muy extenso, tiene largo y ancho. Pero quisiéramos o quisiera plantearle que arrancáramos nuestra conversa con unas críticas que se han hecho públicas, como usted lo decía, por parte digo yo, mal llamada gran prensa nacional, en torno a unas declaraciones que han hecho los ex negociadores del gobierno Santos del acuerdo de paz estable y duradera con la exguerrilla de la FARC. Dicen ellos que la estrategia, la metodología que se acordó entre el gobierno del pacto histórico con los representantes de la guerrilla del ELN no lo satisfacen, parece que le ponen peros, taras a esa metodología. ¿Usted qué opina pues de estas declaraciones primeras y que han hecho pues mucho revuelo en estos días en los medios tradicionales? Primero se me hace estar viviendo lo mismo que se habló con el proceso de paz del gobierno Santos, con las FARC. Así es, tal cual. El señor Pastrana, que había intentado hacer un proceso de paz diferente, le entregó una gran parte del país a estos insurgentes. Salió a decir que tampoco era la metodología después de haber fracasado completamente en la suya. Lo que pasa es que no, para la paz no existe una fórmula mágica, ni una receta de cocina, ni es mezclar 2 libras de buena voluntad con media libra de pólvora o le quitamos la pólvora. No, eso no se puede. De hecho, me llama la atención para tenerlo en cuenta lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica, el proceso de paz para acabar con el apartheid. Allá fue con un partido de rugby. Sí. Ese fue, ese fue como el inicio de un proceso de paz, ¿sí? En el cual se enfrentaron oprimidos y opresores en uno de los deportes más populares de Sudáfrica, que es el rugby, y lograron llegar a acuerdos y el proceso de paz fue exitoso, bastante exitoso. Y los victimarios se enfrentaron cara a cara con las víctimas, contándoles todo lo que habían hecho con el apartheid. En otras partes del mundo, en Irlanda, ha sido diferente. O sea, es que no hay una fórmula mágica, no se puede decir para hacer la paz hay que mezclar esto con aquello y hornearlo 10 minutos y sale. No, no es como una receta de cocina. Entonces, estas críticas que nacen sobre todo pues de Humberto de la Calle, que se volvió un opositor casi de por tarea, o sea, todo opina y todo, después de que fue, no digamos mentiras, el adalid del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, hoy le dio por cambiar y después de todo, en vez de poner su experiencia al servicio de este nuevo proceso, se dedicó a criticarlo como si ellos no hubieran recibido más o menos unas críticas similares. Yo he oído en emisoras del sistema una cantidad de críticas también que, pues digo yo, eh, todo el mundo se inventa cosas, todo el mundo se inventa afirmaciones, todo el mundo dice su opinión como si fuera el gran sabio, y yo digo, es el sabiondo, porque el sabio es el que Ujú. se queda callado, sabiondo es el que opina de todo, el gran sabiondo de algo que no se sabe cómo se va a hacer. Las condiciones de hace 4 años, 8 años más bien, ocho Sí, años, 8 años, sí, señor. 8 años, son completamente diferentes a la de hoy, porque en la mitad
hay un incumplimiento claro del gobierno Duque en el cual hubo bastantes hechos lamentables que conllevaron a que hubiera disidencias, a que el ELN agudizara su accionar y a que el narcotráfico con el clan del Golfo se posicionara en el país en sitios donde había estado la guerrilla. Y además, pues la minería ilegal, la ganadería extensiva, o sea, donde había un grupo insurgente cuidando unas zonas ecológicamente, digámoslo así, que quizá fue de las pocas cosas que se lograron con la toma de la guerrilla en sitios en diferentes partes del país. Hoy son zonas completamente devastadas, el Amazonas, Putumayo, Guaviare, o sea, se está llegando a una eliminación de la naturaleza que no tiene parangón en la historia de Colombia, y eso es paz. Entonces, las condiciones hoy son completamente diferentes. Nadie puede decir que lo que se aplicó hace 8 años se puede aplicar hoy. Puede que parte sí, puede que parte no. Eso no lo sabremos hasta empezar a hablar en serio del proceso, Orlando. Permítame, yo retomo dos frases que usted nos deja ahí en el aire y voy a parafrasearla. Entonces voy a contrapreguntarle. Pareciera ser que la moda ahora de la oposición y quienes supuestamente son aliados en oposición, ya que usted lo mencionó, es imponer la teoría o el modelo de construir, entre comillas, construir sobre lo construido, a partir de lo construido. En el entendido que usted nos plantea, y yo estoy de acuerdo en que no hay un modelo, un manual para construir la paz, ¿esa es válida esta apreciación o este intento de imponer ese construir sobre lo construido para poder mostrar, entre comillas, un avance en la paz? ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es que quiere decir eso, sino qué quieren decir con eso los que dicen hay que aplicarlo. O sea, es que no es claro y yo no he visto un planteamiento claro que diga construir sobre lo construido es esto. Es una frase, hasta este momento yo la considero una frase de cajón o un Ujú. cliché, ¿sí? Cliché, Sí, correcto. porque como digo, las condiciones, el país cambió brutalmente, cambió 180 grados de hace 8 años aquí al presente que estamos viviendo. Tuvimos un levantamiento de la población, tuvimos una pandemia, tuvimos hambre y miseria de norte a sur y de oriente a occidente en el país, que todavía no se soluciona por la negligencia y por el mal gobierno del señor Iván Duque y sus aliados, que son los que pretenden hoy decir que son los salvadores. Imagínense. Así Pero es. es que las condiciones, repito y perdón, soy cansón en eso, las condiciones son completamente diferentes. Una persona que hoy tiene, pongámosle 25 años, hace 8 años tenía 17. Era un muchacho que hasta ahora estaba saliendo de bachiller. Y hoy es otra persona. Y así le pasó al país, ¿sí? Se logró un acuerdo, se firmó en el Teatro Colón de Bogotá, con la firma, con la rúbrica, y cuando empezó a ver el desarrollo de ese proceso, nos encontramos con que la Plata de la Paz, y eso se supo hasta ahora, Ujú. se desapareció. Cantidad de plata donada por gobiernos extranjeros que ya los ciudadanos le están pidiendo cuentas a sus gobiernos que qué pasó con la plata de los impuestos que ellos pagan, que mandaron para ayudarle a los procesos productivos en el proceso de paz en Colombia y que nunca funcionó. Bueno, don Hernán, en el entendido de que estoy haciendo el papel del abogado del diablo, voy a trasladarle unas preguntas o a unas percepciones que están por ahí en la opinión pública respecto a la propuesta última que hizo pública el presidente Gustavo Petro en torno a la necesidad de hacer algunas adaptaciones al acuerdo de paz estable y duradera, es decir, el acuerdo con la FARC,
para poderlo adaptar a estas nuevas circunstancias, a estos nuevos escenarios de los que venimos hablando. Esto ha despertado, pues obviamente también ha llamado las críticas y por parte de, de la oposición y de los nuevos opositores aliados. ¿Usted cómo ve tanto las críticas como la propuesta de Gustavo Petro de que hay que hacerle algunos ajustes al acuerdo entre la guerrilla, la FARC y el Estado colombiano? Repito, Orlando, las críticas yo no las tomo en cuenta. Los argumentos para hacer esa afirmación es todo lo que he dicho anteriormente. ¿Sí? Un país diferente, un país con un avance del narcotráfico brutal. No hay sino que ver las incautaciones de droga en los últimos días en los mares de Colombia, en las ciudades de Colombia, en Medellín incautando precursores químicos, ¿sí? O sea, esto varió 180 grados de lo que era hace 8 años. O sea, criticar algo que no se sabe cómo estamos, es que no se sabe cómo estamos. El avance de la minería ilegal, el avance de multinacionales queriéndose apropiar de las tierras, como en el caso de Engesa, en el Huila, ¿sí? Y en el Cauca. O sea, es que la voracidad de muchos sectores, gracias al gobierno de Iván Duque, cambió totalmente un escenario que sí, antes se había vivido, pero ya no es el mismo. Entonces, hablar de críticas, es que nosotros hacer críticas es muy fácil y los colombianos nos especializamos en criticar. Eso somos, o sea, usted vaya en un bus o lo que sea y verá que todo el mundo critica todo por todo y se las da que sabe del tema, que es Sí, lo es más cierto. grave. Es el ¿Sí? deporte nacional. Sí, entonces, que haya críticas. El único, el que sabe para dónde va es Gustavo Petro. Y el que ha hablado con el ELN, pues es el consejero de paz de Gustavo Petro y los asesores, etcétera, y saben los planteamientos que tiene esta guerrilla, este grupo paramilitar, este grupo narcotraficante, porque la idea de la paz total es hablar con todos, ¿sí? Entonces, si nosotros como ciudadanos no sabemos qué han hablado, además porque es que con toda la filtración que hace la gran prensa, no permite que se pueda decir abiertamente hemos hablado de esto y esto y esto, porque inmediatamente tergiversan todo y dañan todo. Entonces, yo lo que creo es que debemos dejar avanzar el proceso de paz en la medida en que tenga metas, en que esas metas se vayan cumpliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto apenas inicia, Orlando. Es que no podemos andar diciendo es que ya va a fracasar, ¿sí? Si hasta ahora se inició. Sí, a ese respecto pareciera ser, y este es un apunte mío, Hernán, permítamelo, yo lo digo, pareciera que el afán es el de los del mal agüero, es decir, pronosticarle el fracaso, la derrota o el apocalipsis cuando ni siquiera ha amanecido el día, y eso sí nos está haciendo mucho daño. Pero retomemos un momentico el escenario del ELN para después meternos con los otros actores armados. La propuesta, y eso lo hemos escuchado y hemos leído quienes más o menos desde hace ratico venimos mirando esto de las propuestas de paz, del ELN, de la vinculación de la sociedad civil, es decir, de todos nosotros al proceso de paz. ¿Es viable? ¿En qué momento se debería hacer? ¿Desde el principio, la mitad, la final? Eso es una percepción, una apreciación que yo le pediría a don Hernán. Quisiéramos ahora, respetando eso mismo que usted dice, que pues apenas se está arrancando. Lo que pasa es que a mí me parece que en un proceso de paz debiera estar vinculado todo el país. Cualquier país que sea. Todo el mundo debe saber qué es lo que se va a hacer en el proceso de paz. El problema es que Colombia es un país sui generis en el mundo. No es un país normal. Es un país donde la violencia le ganó la partida a la ciudadanía. Le voy a dar 2 datos que conozco de primera mano. ¿Usted sabe cuáles son los 2 días más violentos en el año en Colombia?
el Día de la Madre y Navidad, me imagino, que así como nosotros. Exactamente, exactamente. Y no estamos hablando sino de la violencia familiar y de la violencia entre amigos. O sea, debe ser también parte de la paz total, ¿sí? El día en que se quiere festejar a la mamá y el día en que se festeja con la familia son los días en que más muertos y lesionados hay en nuestro país. Ujú. Entonces, eso demuestra la calidad de personas que vivimos en nuestro país. Es que la paz total es todo. La paz total no es dejar de echar tiros la policía contra determinado grupo, determinado delincuente o lo que sea. No, la paz es de todos y de la ciudadanía especialmente. Hay que vincularla pedagógicamente, enseñándonos paz y democracia. Don Hernán, entonces, retomando un poquitico la conversa en este punto, discúlpeme la interrupción ahí. Usted nos venía comentando respecto a lo de la paz total, que es el tema de la conversa del día de hoy, que la paz se hace y tiene que ir de la mano con la construcción y con una pedagogía sobre la democracia. ¿Cómo sería esa construcción conjunta, esos dos términos que son tan bonitos, pero como tan esquivos para nuestra sociedad? Déjeme, voy unos años antes en la historia de nuestro país. Así es, de Quienes eso se nos, trata. quienes nos colonizaron fueron unos sistemas productivos feudales. Y lo más grave era que eran feudales parásitos, porque el oro les permitió acabar con la producción inclusive de España, ¿sí? Ujú. Para volverse, eso le pasa a todo el mundo. Cuando usted tiene plata, deja de producir y se pone a gastar. Pero fueron feudales completamente. En la famosa libertad de Colombia en 1810 y posteriores años, hasta 1819, quien cogió las riendas del país eran criollos que tenían los mismos vicios. El Así único es. que pensaba diferente era Antonio Nariño, que trajo tradujo y expuso al país los derechos del hombre y por eso le fue terriblemente mal, que eso era el principio de la revolución burguesa, la revolución democrática francesa, los derechos del hombre. Ujú. Pero quienes se quedaron, si nosotros analizamos, eran señores feudales nacionales, colombianos, ¿sí? Y los que nos gobiernan hoy son los descendientes de eso, hasta Gustavo Petro, hasta el señor Iván Duque, eran descendientes de esos señores feudales. Usted mire la historia y verá que todos descienden de esas familias. O sea, el sistema productivo colombiano nunca ha dejado de ser, a pesar de que ha habido visos capitalistas, visos de una producción diferente, ¿sí? Básicamente se basa en el poder que da ser propietario de la tierra, básicamente, y eso es la base del sistema productivo y político feudal. Y así nos desarrollamos nosotros. Así nos criaron. Yo tengo 70 años y yo me acuerdo de que siempre ha sido así. Por eso el famoso patrón. Aquí usted conoce a la gente y al que tiene un ranguito más arribita, lo llama patrón. Bueno, patrón, sí, patrón, diga patrón. ¿Sí? Que ese es el reflejo del feudalismo que vive Colombia. Entonces, enseñarle democracia a un país acostumbrado al feudalismo, porque es que eso lo llevamos en nuestros genes, a que alguien nos humilla, que alguien nos ofenda, y lo vemos normal, lo vemos bien, ¿sí? No, es que eso es normal, no, es que su patrón, ¿cómo usted se le va a poner en contra de su patrón si él es el de la plata y él es el que tiene razón? O su patrona en el caso de otros empleos, ¿no? Ujú. Entonces, por eso digo que debemos enseñarle democracia a la gente, que es que un gobierno, es la primera vez en Colombia que al gobierno colombiano lo elige el pueblo.
por encima de todo, por encima de las trampas, por encima de absolutamente tramoyas, gran prensa, etcétera, el pueblo se impuso, sobre todo los muchachos, los jóvenes. Entonces lo tenemos que agradecerles a los jóvenes, ¿sí?, que lograron imponer su voluntad y elegir al primer gobierno democrático. Pero eso no debe quedarse ahí. Toca enseñarle a la gente qué es democracia, qué es participación, porque la democracia se basa en la participación. Tal Sin cual. participación no es democracia, ¿sí? ¿Para qué la participación? Para que usted sea, valga la redundancia, partícipe de las decisiones que afectan a todo un conglomerado, a a todos los ciudadanos. No dejar que esas decisiones, como hasta ahora, sean tomadas por 3, 4 o 5, sino por todo el pueblo, que aprenda a cómo deben y por qué, sobre todo el por qué usted debe estar metido en la toma de decisiones. Pero lo vemos como si fuera, esa toma de decisiones la vemos como si nosotros no pudiéramos hacerlos, como si eso fuera prácticamente de solo un grupito allá y que son los que tienen las facultades y las sapiencia, entre comillas, para tomar una decisión. Entonces, porque es que la paz lo es todo, la paz sin democracia no hay paz. Tal Y cual, para sí, señor. lograr la democracia hay que hacer las reformas, hay que poner al país a producir, hay que hacer una reforma agraria, hay que entregarle la tierra a los campesinos. O sea, todo lo que se plantea en una revolución burguesa democrática. Cambiar un modelo económico como el feudalismo para que logremos, y sobre todo cambiarnos aquí el chip, ¿sí?, del patrón, de la patrona, del jefe que es el máximo y que el que tiene plata es el que manda, ¿sí?, para que podamos ser una ciudadanía, una forma de pensar diferente, Orlando. Bueno, usted me hace devolver un poquitico al planteamiento de Petro. Dígame de pronto si estoy interpretando mal. De pronto era eso mismo que usted nos acaba de explicar muy detalladamente, lo que planteaba Petro respecto a ampliar o de adaptar el acuerdo de paz estable y duradera. Decía yo, decía Petro, y lo acabé de leer ahorita, es que efectivamente el acuerdo fue planteado en un escenario, en un modelo y de una Colombia rural por parte de unos actores rurales, porque pues tampoco es un secreto que la guerrilla de la exguerrilla de la FARC era una guerrilla rural que tenía reivindicaciones del campo. Entonces, lo que está planteando Petro, si estoy malinterpretando, ni más falta, don Hernán Paso, estamos, es eso, es decir, vamos a hacer la revolución burguesa que hace siglos hicieron otros países y que nosotros no hemos hecho todavía. ¿Estoy en lo correcto o estoy malinterpretando? Eso es lo que yo también interpreté desde la campaña electoral, A ver, usted. que hasta ahora, cuando a él le decían guerrillero, comunista y cantidad de epítetos, yo le decía, pero ¿cuál es lo que está planteando? Es una revolución capitalista. Tal cual, sí, señora, sí estamos entendiendo, sí. ¿Sí? Entonces yo decía, o sea, ese famoso argumento del guerrillero, del comunista, socialista, etcétera, yo decía, Petro no está planteando absolutamente nada de eso, porque aquí primero no hay que socializar. ¿Qué vamos a socializar? Aquí, aquí no, el Estado es muy mínimo aquí en Colombia, eso Claro. sí. Entonces, lo que nos toca, y para lograr la paz total, eso, perdón y repito, porque es que la imagen que nos quieren vender es que este señor deje de darse tiros con este señor y este señor deje de darme tiros a mí. Sí, Y esa es ese la es paz. eso. Ujú. No, la paz total es todo un concepto que tiene que cambiar el modelo de pensamiento de los ciudadanos colombianos en creer que la participación es la base de las decisiones que vamos a tomar. ¿Sí? ¿Por qué en Estados Unidos los contribuyentes son tan importantes? Allá hablan de los que pagan, los contribuyentes de los que pagan impuestos, y precisamente todo el mundo tiene que rendirle cuentas al contribuyente. En Inglaterra, en Francia, ¿sí? Por eso yo decía hace un rato que en los países que hicieron donaciones para crear
para la plata, para crear los procesos productivos de los guerrilleros que se reinsertaron y que esa plata nunca apareció. Ya los contribuyentes le están diciendo a sus gobiernos, bueno, ¿qué pasó? Y eso me hace acordar de que hace como 2 años el gobierno de Noruega le hizo el primer llamado de atención a Duque y le dijo, hágame el favor, ¿usted qué hizo con la plata que le dimos? Obviamente Duque nunca respondió, o sea, yo por lo menos no sé si respondió, ¿sí? No, 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 el resultado es que dejó el país desfondado y eso sí no lo pueden negar ni Y, siquiera los mismos duquistas. y la plata del proceso de paz se desapareció. Claro, sí, se podría decir que se robaron esa plata porque si no la aplicaron para lo que la mandaron fue que se la robaron, diría el O pueblo la colombiano. utilizaron para otras cosas. Podría Pero ser. eso era como era una donación con destino específico. Ahí no, yo no soy abogado y no quiero dar calificativos de que eso es No, esto. No, simplemente si la utilizaron para otras cosas, pues no sé qué habrá ahí, pero eso era para que se le diera plata a los guerrilleros que se concentraron en unos sitios primero y luego porque empezaron a matarlos, les tocó salir de ahí y muchos con su propia iniciativa crearon proyectos productivos que ahorita inclusive la gran prensa les da vitrina, sí, por ahí se ha visto. ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera traicionado el proceso de paz, como lo hizo el señor Iván Duque y sus aliados, y esa plata hubiera llegado a sus destinatarios y la plata del presupuesto nacional que estaba destinada también al proceso de paz, hubiera llegado a sus destinatarios y a sus objetivos? Otro gallo estaría cantando y ya, no, ya el señor de la calle y los otros señores no estarían diciendo, sino bueno, se logró y vamos para adelante. Pero es que este es otro elemento, este elemento de haber traicionado el proceso de paz, además de las traiciones de otro tipo, ¿sí? Que se le hizo al proceso de paz, es el que nos tiene hoy hablando de esto, Orlando. Así es. Para que le demos pegamos otro brinquito, hablando de la misma paz total, del mismo proyecto de paz total, del pacto histórico que debería ser de Colombia. Em, Como es paz total, y usted lo ha dicho, tiene muchas aristas, tiene muchos frentes y así tiene serie, así lo hemos entendido buena parte de los colombianos, pero devolvámonos un poquitico a la parte armada, del conflicto armado. Hay disidencias, dentro de las disidencias hay unas divisiones también dentro de las disidencias de quienes no firmaron y quienes firmaron y se devolvieron. Están los narcotraficantes, están los paramilitares que tampoco nunca se entregaron y quienes se entregaron pero que también volvieron. Está la mal llamada delincuencia común y esas otras violencias que pues son más de tipo sociológico el análisis, pero quedémonos en los actores armados. Eh, Dicen, y el presidente Petro anunció en estos días que ya empezó o ya va hasta pronto a empezar a hablar con las disidencias. De hecho, hay un cese bilateral con la Segunda Marquetalia y unos grupos. Pero resulta que esta semana teníamos la noticia, todos hemos visto las noticias de lo que pasó en el Bajo Cauca antioqueño, donde hay presencia de todos los grupos armados, de todos, casi todos. Y entonces mucha gente está preguntándose, bueno, y entonces eso de estar hablando con tantos al tiempo y que ninguno rinda cuentas, ¿eso sí funcionará? Y yo lo hago aquí como abogado del diablo, repito otra vez. Pero esa pareciera ser que el imaginario que se está creando la gente. Tantos actores, todos al tiempo, si es posible, o no sería mejor uno por uno en filita. No sé, don Hernán, ¿qué piensa? Por alguna parte hay que empezar. En eso estamos de acuerdo y la lógica de Campesinos Sano así lo dice. Sí, yo no sé si sea hablar con las disidencias, con la nueva Marquetalia, con el grupo de Pepito Pérez, no sé, no sé, Ujú. pero hay que empezar. Por algo hay que empezar. Ya, hay que empezar. En el camino se estará viendo si esto funcionó y de esa parte que funcionó y que no funcionó, o definitivamente eso no funcionó y hay que coger otro camino. Claro, o sea, Pero eso es por eso se llama proceso, proceso.
Es que la gente no le pone cuidado a las palabras. Ese es un lío que tenemos los colombianos. Proceso es hacer todo un programa, ir a ver qué sirve y qué no sirve, como en las empresas. Se va a crear un proceso de producción y nadie sabe si resulte o no resulte. Y en el camino se corrigen las cosas hasta sacar el producto final que el gerente se había imaginado o el jefe de producción. Es algo similar, ¿sí? O la señora que cocina una nueva receta para la familia y no sabe cómo hacerlo, entonces empieza a mezclar y resulta que la primera prueba no salió, le salió muy salada, muy dulce, o sea que, bueno, lo que sea, y tuvo que volver a empezar y ya midió más, ya trajo una balanza, ya lo que sea, hasta que por fin saca la receta que les gustó a toda la familia. O sea, es que símiles hay por cantidades. Por eso se llama proceso de paz. Yo no sé si sirva esto o aquello, pero hay que empezar por algo. No, Empecemos, yo creo que estamos de empecemos. acuerdo. De hecho, este gobierno ya empezó. O sea, si ya hay una agenda con el ELN. No, pero perdón, Orlando, le hablo de la gente. Ah, no, claro, obviamente, esa es la idea, sí. La gente tiene, porque es que estos procesos no son del presidente Gustavo Petro, ni del pacto histórico. Son de todo el pueblo colombiano, unos y otros. Sí. Porque quizá los dos procesos anteriores, los más recientes que recordamos, que son el proceso de Pastrana y el proceso de Santos, es que la ciudadanía estuvo muy al margen de eso, Así es, muy al sí. margen. No, yo recuerdo que yo tuve la idea en la emisora que trabajaba, que trabajo aún haciendo programas musicales, pero estaba en el informativo, que les dije, cojamos el proceso de paz, el acuerdo de paz, ya cuando se firmó, y empecemos a decirle a la gente qué es eso. ¿Cómo será lo que pasó y que la gente estaba tan desvinculada que ganó el no en el plebiscito? Es correcto. Sí, la gente no tenía idea de qué estaban hablando y ¿Por qué? Porque, y lo confesó el gerente de la campaña, ujú, los engañamos, les dijimos mentiras, les hicimos, los lo dejamos. hicimos poner bravos, el odio, y la gente votó, ¿no? Aquí, aquí yo opino, y es una opinión, de que el proceso de paz debe estar vinculado todo el país, todo el pueblo colombiano, que esto se hable en los colegios, en las universidades, en las tertulias, que haya grupos de teatro que monten cosas, etcétera, que haya escritores que hagan libros sobre el tema, columnistas, etcétera, porque es que tenemos que estar, este proceso para que funcione, tenemos que cogerlo todos. En vez de andar criticando, hay que poner contra la pared para que cumplan los acuerdos el pueblo colombiano, no Gustavo Petro. Si la gente pone contra la pared al ELN y a los clan del Golfo y a todo el que esté ahí, y le digo, usted se comprometió a esto, tiene que cumplirlo y los presiona, ya es otro cuento. Pero eso, llegar a eso es muy difícil. Hay que empezar por algo. Claro, hay que empezar con algo. Bueno, en esa vinculación en la que muchos estamos de acuerdo de todos los estamentos de la sociedad colombiana, me llamó la atención la semana pasada una carta que le mandó el secretario de Seguridad y Paz, o de Convivencia y Paz de Cali, de la alcaldía de Cali. Una carta que le dirigió, Y la vi. sí, en donde hace un planteamiento que me parece interesante, pues por eso, primero que todo, porque es un planteamiento propositivo, aunque a mí la palabra propositiva no es que me guste mucho, pero bueno, A mí tampoco. propone una fórmula, o un condimento, pues para seguir en el símil. Usted lo vio, ¿qué le parece eso de decirle, bueno, ya que arrancamos, entonces arranquemos desde las regiones, que es el reclamo que están haciendo muchos líderes sociales e incluso gobernantes? ¿Cómo la vio esa propuesta de Cali? Sale de A mí me Cali. parece interesante porque en este momento, contrario a lo que fue el proceso de paz hace 4 años, hace 8 años, donde había
una guerrilla completamente vertical con Estado Mayor y con etcétera, ¿sí? Y que hacía llegar las decisiones por sus medios de comunicación, lo que sea. En este año, en esta vez está muy atomizada la violencia. O Sí, sea, está por regiones. así es. En Bogotá, por ejemplo, y acá estaba viendo yo un documento ahorita, en Bogotá la violencia la está proponiendo y la está llevando a cabo el Tren de Aragua. Es correcto. ¿Sí? Aquí no hay guerra, en Bogotá no hay células guerrilleras de ningún frente que se muestren o hagan violencia. Aquí la violencia la está ejerciendo el Tren de Aragua. En Medellín habrá otro grupo, habrá otras cosas. En Cali habrá otras cosas. O sea, en cada ciudad y en cada región hay, y además son violencias diferentes. Ujú. La violencia que se vive en el Amazonas, en todo el sector amazónico, es por la deforestación y la invasión de tierras por parte de ganaderos y minería ilegal, por ejemplo. Eso en Bogotá no lo vemos. Sí, correcto. Son escenarios ¿Sí? diferentes. Ujú. Son escenarios diferentes y violencias diferentes. Correcto. A mí me parece muy interesante esa propuesta. Yo la estuve leyendo, me pareció bastante interesante. Por eso, no es que estamos negociando con una cosa completamente vertical, una estructura vertical, con jefes, subjefes, etcétera, sino aquí es que inclusive usted lo decía, las mismas disidencias están atomizadas. Hay Correcto, sí, sí. disidencias de las disidencias, hay contradictores de la disidencia. Bueno, hay una cantidad de cosas que eso tampoco se había visto hace 8 años. ¿Sí? Ujú. El Sí, único grupo ahí medio monolítico sería el el ELN. ELN. Ujú. Sí, en ese orden de ideas, las comunidades indígenas en torno a la UNIC, desde acá, desde el norte, desde acá, desde el Cauca, a través del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, también habían mandado una comunicación al gobierno del pacto histórico en el que hacían la siguiente solicitud. Ellos decían pedir asiento como negociadores en los procesos, en los distintos procesos de dejación de armas y de cese a la violencia. ¿Cómo la ve usted esa petición? A mí también me parece interesante. Es lo que estamos hablando, la Claro, vinculación de la sociedad. es Es la correcto, sí. vinculación de la sociedad. Ojalá no fueran solo lo del grupo de la UNIC, sino el grupo de los campesinos, ya fueron reconocidos como, 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 Sujetos de como derechos. sujetos de derecho en el Congreso, un proyecto de ley que lanzó un paisano suyo allá del Cauca, ¿sí? Que los campesinos, que también son ya sujetos de derecho, hagan lo propio. Todas las comunidades negras, ¿sí? Ujú. Todo el mundo diga, queremos vincularnos al proceso de paz. Me parece, es lo que estamos hablando. Correcto, Es la sí. sociedad que está diciendo queremos vincular. Yo no lo vería con malos ojos. Lo único que habría que analizar es el cómo. Pero me parece muy interesante. Bueno, usted llega a un puntico que en ese, creo que muchos, a ver, no quiero como ir en contraria de lo que venimos conversando. Es decir, esto es un proceso, es una construcción, es un poquitico de tanteo, error y tanteo. Pero ese cómo, ¿no le parece a usted que con todo y que es un proceso, habría que tener un mínimo esqueleto de operativo para poder darle un poquitico más de avance concreto para que la gente tuviera como esa sensación de que se está avanzando, ¿no? Aunque eso es de Sí, yo percepción. creo yo creo que por lo menos deben haber unos puntos iniciales de acuerdo en ese sentido. Lo que pasa es que con toda la oposición de la gente, yo la he llamado en una columna, no sé si la vio, la oposición de Así. inteligente de bien, ¿no? Sí, 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 por ahí la diseño. Es muy difícil que Claro. los colombianos nos enteremos de ciertas cosas, además con el bombardeo de los medios de comunicación tradicionales. Sí.
Entonces, porque es que la comunicación en nuestro país, Orlando, está completamente rota. No ha, ¿Por qué? Porque en la mitad están estos medios. ¿Sí? Aquí no hay una comunicación entre la sociedad y el gobierno y viceversa. Porque en la mitad hay una brecha, hay una cortada brutal, si me permite el término y el símil, ¿sí? En el cual no permite que la comunicación sea fluida. Entonces, como no hay esa comunicación, ponernos de acuerdo es muy difícil. A Gustavo Petro y a Jennifer Stephens, la nueva directora de RTBC, y es más, a todos los jefes de prensa del Senado, Cámara, Ministerios, les toca una labor muy arda y ojalá la entiendan, porque ahí ellos tampoco entienden mucho de esto. Ellos son felices yendo a la discoteca y yendo al cóctel y toda esa vaina, y llegaron a ser jefes de prensa de determinado senador y cambiaron de estatus inmediatamente, porque así, esa es la verdad. Sí, Perdóneme, pero esa es la verdad. no, no, sí, Y, sí, sí. y ellos ganan sueldo con nuestros impuestos. Ellos son empleados de la ciudadanía y debieran estar haciendo pedagogía de todo lo que se habla, todo lo que se decide, cosa que no hacen. Para que la brecha, para que se pueda romper esa brecha, romper esa muralla más bien que han interpuesto los grandes medios para que la comunicación sea fluida. Eso es lo primero que debe hacer el gobierno y junto con la ciudadanía. Yo he visto algunas cosas que han ido más o menos en ese sentido. Han tenido reuniones con emisoras comunitarias, con medios alternativos, etcétera, pero tienen que ser mucho más agresivos, ¿sí? Porque si la comunicación no es fluida, pues lo que usted diga o yo diga aquí, pues sí. Correcto, ese es el ejercicio. Vuelven y nos sacan emberracados a votar lo que no es, Sí, como dijo el señor aquel. Bueno, volviendo un poquitico al concepto de paz total, ya usted sabe, don Hernán, que aquí en esto, como esto sale por redes, el tiempo acá es también más bien medidito. sí, sí, sí. Para que vamos redondeando, yo quiero plantearle una pregunta hipotética, esta es hipotética, muy del ámbito conspirativo, dirían por ahí algunos amigos. Como esto es paz total y es con todos, y es reconciliación nacional, y ese es el objetivo, dentro de esa paz total no cabe el perdón social para ciertos actores políticos de pasados bastante difíciles y que sin embargo tienen ascendencia en la opinión pública, y voy a poner un nombre propio. La paz total con el uribismo. ¿Usted ve posible eso? ¿Cercano, lejano? ¿No habría que tocarlo? No hay que tocarlo. Para mí hay que tocarlo. Volvamos a tocar el tema de el apartheid y Sudáfrica. Allá no se tuvo límite con nadie. Se habló con todo el mundo, con los que masacraron, con los que torturaron a los negros, con los que absolutamente. Y la única condición que les puso el gobierno fue vaya y hable con las víctimas. Cuénteles qué hicieron de frente, en su cara. Y lo lograron, Mm. lo lograron. O sea, yo sé que para muchas personas eso de decir que le vamos a perdonar a Álvaro Uribe puede ser un sacrilegio, Sí, pero hombre, sí. Y yo lo he pensado mucho, se lo digo, Orlando. Eh, eh, Colombia era un país básicamente católico donde el perdón, etcétera, etcétera, y no me quiero meter en religión, sino en mm, premisas, y luego llegó el cristianismo y todo, y en Colombia actúan igual, ¿no? O sea, actúan ellos igual en contra de sus principios. ujú, Ellos son los que menos perdonan, ellos son así, los que más odio impulsan. así es, sí, ¿No será que es hora de cambiar la metodología y hablar de algo en serio? El perdón. Bueno, ¿qué es el perdón? ¿qué es el perdón? Claro. Primero hay que definirlo, Ujú, primero que todo, ¿sí? Porque o lo que queremos es vengarnos. claro,
como hizo el señor Álvaro Uribe con las guerrillas, que para él todo era venganza y bombardeen y maten y todo eso, ¿no? Correcto. Entonces, o es perdón, o es venganza, o qué. ¿Sí? Pero eso hay que tocarlo. A mí no me daría miedo tocarlo, ¿sí? Pero hay que tocarlo. Hay que Hay tocarlo. que tocarlo. Bueno, Obviamente debe haber condiciones, como le dije, en Sudáfrica hicieron algo muy, que no sirvió sino allá, porque cada proceso no sirve sino un solo lado, ¿sí? Y aquí pues hay que mirar el cómo para que lleguemos a hablar. Yo le voy a contar una experiencia que hizo Gustavo Petro en Bogotá cuando fue alcalde. Él construyó por encima de toda la sociedad bogotana porque era un lote ubicado en uno de los mejores sitios de la capital. Carrera 30, 31 exactamente, con Avenida 19. Y allá hizo un conjunto residencial que le entregó gratis a la gente. El primero que se opuso fue un concejal cristiano, Marco Fidel Ramírez, que se hacía llamar el concejal de la familia. El concejal de la familia, sí, señor. Andaba con su Y él fue chalequito el yo. primero que se opuso. Y allá llegaron paramilitares, guerrilleros, de todo metió Petro allá. Todo el mundo decía, ese conjunto lo van a destruir en 8 días. Obviamente no fue fácil, hubo conflictos, pero en la medida de que ha pasado el tiempo, la cosa ha venido y ahorita usted pasa por ahí y es un conjunto bonito, es un conjunto bien hechecito, ¿sí? Donde se logró por lo menos que no destruyeran el conjunto y no se mataran entre ellos. Que no se mataran entre ellos, sí. Eso es un avance. Por lo menos eso. Y hay otros, en Bogotá hay otros sitios más o menos con las mismas características, ¿sí? No sé si en otras ciudades habrá habido ese mismo experimento, permítame el término, ¿sí? Pero aquí más o menos ha funcionado. No quiere decir que se viva en el cielo, ni que sea el paraíso, ni nada, pero por lo menos no se han matado. Por lo menos no es una zona donde uno diga, allá es peligroso pasar, allá es peligroso ir porque hay esto, el otro. No, son familias que decidieron vivir, ¿sí? A pesar de que al principio, pues sí hubo cosas complicadas. Bueno, don Hernán, en nombre de los conectantes, los visitantes, los amigos, los seguidores y los suscriptores de la conversa de fin de semana, quiero agradecerle este tiempo suyo, su experiencia, sus aportes y su punto de vista, que para nosotros es interesante. Ponerle a disposición la casa de la opinión alternativa independiente que llama la conversa de fin de semana, contarle a la gente que estamos en tratativas con don Hernán para hermanar trabajos. Y invitarlo nuevamente, don Hernán, a que cuando habiendo pueda, su tiempo permitiéndonos, sigamos hablando de la paz total y de todas esas reformas que se hacen necesarias para la paz total. Muchas gracias, don Hernán, muy amable de su parte. Orlando, con muchísimo gusto. Usted sabe que la disposición es completamente entera. O sea, estoy a su entera disposición para que hagamos en este país. Lo que está haciendo falta es que podamos hablar, podamos decir, podamos construir y no nos quedemos con el mensaje de ciertos políticos y ciertos medios que pues no colaboran con el desarrollo del país, sino en pensar en llenarse los bolsillos de la plata que todos los colombianos pagamos en impuestos. Entonces aquí estoy a su disposición y esperemos que esta idea de la paz total tenga el apoyo, tiene el apoyo de muchos organismos internacionales, ¿sí? Ya la ONU le dijo que sí y muchos países de Europa han dicho que sí, que apoyan, ¿sí? esta iniciativa del gobierno Petro. Ahora falta que los colombianos digan sí, señor, lo vamos a apoyar. Obviamente cuando votaron esos 11 millones, le dijeron sí, pero hay que reiterarlo todos los días, hay que decirle sí queremos la paz y no nos vuelvan a hacer otro referéndum para que sigan, para que gane otra vez el no.
así no es. Así no es. Bueno, don Hernán, yo le agradezco mucho. Nuevamente, bienvenidos. Y a ustedes, amigos y amigas, invitarlos nuevamente dentro de 8 días, si no pasa nada extraño. Estén pendientes entre semana con las microcolumnas de La Conversa y de fin de semana. Don Hernán, regale una propagandita a su portal de noticias, a su medio, por favor. Pues, y perdón, voy a hacer otra editorial aquí. Yo tengo una página en Facebook que se llama Son Noticias y acaba de ser bloqueada por Facebook como muchas páginas. Sí nos ha pasado. ¿Por qué? Porque en Colombia dizque unos periodistas que se reunieron en algo que se llama Colombia Check y en la silla vacía son los que dicen que nosotros decimos falsas noticias. Así es. Y si alguien ve mi portal se da cuenta que yo no opino, simplemente subo noticias, inclusive de Caracol y Blue y W, inclusive de esos medios, porque el momento lo amerita y porque ellos lograron la noticia. O sea, yo no soy egoísta con nadie. Y aún así, en una columna de un amigo mío, Iván Contreras, un periodista colombiano que vive en Nueva York, habló sobre las EPS y dijeron que la opinión de él era una noticia falsa. Yo no entiendo eso, cómo la opinión de alguien puede ser una noticia falsa. Si él lo está diciendo por video, por lo que sea, y si lo quieren demandar por calumnia, pues lo demandarán, ¿sí? A raíz de eso bloquearon mi página, no puedo compartir nada, sino solamente subir noticias. Se llama Son Noticias, pero con una sola N, Son Noticias, y tengo una página web que se llama sonnoticias.com.co y un blog que se llama sonnoticiascero.wordpress.com. Entonces, esperemos que no nos sigan bombardeando estos grandes medios, porque si uno analiza de quién es la silla vacía y si uno analiza de quiénes son esos medios, pues encuentra quiénes son los dueños. Y lo de Colombia Check se pasa lo mismo que con la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, que en estos días se supo que el director trabajaba para Semana. Así es. Entonces, bueno, don Hernán, así le agradezco estamos. mucho. Le agradezco mucho, don Hernán. Cuídese mucho. Ok.